Las palabras flotaban en el aire como una sentencia de muerte. Los ojos esmeralda del director ejecutivo L. Harwell se clavaron en el hombre de mantenimiento, arrodillado ante la centenaria caja fuerte Mosler. Sus dedos, impecablemente cuidados, tamborileaban contra la caoba. «Si puedes abrir esta caja fuerte, me casaré contigo». El desafío rezumaba burla. Las manos callosas de Red Sullivan temblaban al tocar el frío acero que había derrotado a 43 ingenieros antes que él. Detrás de él, Sage, de 7 años, se aferraba a su camisa de trabajo, respirando entrecortadamente por la amada que la estaba matando lentamente. $350,000. Eso es lo que costaría el tratamiento experimental. Eso es lo que podría contener esta caja fuerte imposible. Los vasos crujieron bajo sus dedos como secretos susurrados. El sudor le perlaba la frente. Los talones del director ejecutivo marcaban un ritmo impaciente sobre el mármol. Pero cuando el oído entrenado de Red captó algo que los expertos habían pasado por alto, se preguntó si Isa Harwell sabía exactamente en qué estaba apostando su vida. Red Sullivan había sido invisible durante 2 años en los pasillos de mármol de Meridian Technologies. Su carrito de conserje chirriaba al pasar por pasillos llenos de patentes millonarias. Cada placa, un recordatorio de logros fuera de su alcance. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto como avispas electrónicas, proyectando sombras ásperas sobre su rostro curtido. Antaño había diseñado sistemas de seguridad para empresas de la lista Fortune 500, su nombre se susurraba con respeto en las salas de juntas corporativas. Ahora fregaba los suelos donde se tomaban esas mismas decisiones, viendo a los ejecutivos pasar a toda velocidad junto a él como si fuera un mueble. La ironía le sabía a monedas de cobre en la boca cada día que caminaba por esos pasillos. Cedar Falls le había prometido anonimato después del incendio de la fábrica que asoló Nova 5 años atrás. El pequeño pueblo de Iowa lo envolvía como una manta desgastada, ofreciéndole distancia del ritmo implacable de Chicago y sus dolorosos recuerdos. Sage apenas tenía 2 años entonces. Su asma era manejable con inhaladores sencillos y la paciencia de los pediatras, quienes le aseguraron que la superaría con el tiempo. Ahora, a los 7 años, llevaba medicamentos de rescate a todas partes y dormía conectada a monitores de oxígeno que emitían pitidos toda la noche. La terapia génica experimental en la Clínica Mayo representaba su única oportunidad de respirar libremente, de correr sin miedo. $350,000 se interponían entre su hija y una infancia normal como una montaña infranqueable. La caja fuerte de Mosler había aparecido en la oficina ejecutiva de Isla Harwell hacía 6 meses como un monumento de acero a la imposibilidad. Los especialistas la trajeron en la oscuridad, hablando en voz baja sobre su procedencia y sus anteriores propietarios. Se corrió la voz entre el equipo de mantenimiento del edificio sobre el extraño desafío del director ejecutivo y el desfile de expertos que habían intentado resolverlo. 43 profesionales se habían arrodillado ante esa superficie de acero pulido, cada uno de ellos saliendo derrotados, con su reputación ligeramente dañada. Cerrajeros, ingenieros, incluso un exespecialista en bóvedas de un banco suizo que había volado específicamente para este rompecabezas. La caja fuerte reposaba como una lápida en un rincón de su oficina, reflejando las ambiciones frustradas de todos los que se atrevían a acercarse. Pero Red había notado algo durante sus rondas nocturnas de limpieza que los demás pasaron completamente por alto. La ubicación de la caja fuerte no era aleatoria. Isa la había colocado precisamente donde la luz del sol al final de la tarde incidía en el dial, creando sutiles variaciones de temperatura que afectaban la expansión del metal. La mujer que heredó Meridian Technologies hace 3 años, tras el accidente de navegación de su padre, poseía una comprensión de los sistemas mecánicos que iba mucho más allá de la típica formación de MBA. A los 36 años, inspiraba respeto gracias a su brillantez, en lugar de a la autoridad heredada, transformando la empresa de un actor regional a una potencia nacional. Sin embargo, algo vacío acechaba tras sus ojos esmeralda,
como si el éxito le hubiera costado partes de sí misma que jamás podría recuperar. Hoy se sentía diferente de maneras que no tenían nada que ver con la tormenta que se acercaba, visible a través de las ventanas que iban del suelo al techo. Isa había despedido a su asistente temprano, había cerrado la puerta de su oficina con llave y se había quedado frente a la caja fuerte con una expresión que Red nunca antes había visto. La desesperación se disfrazaba de determinación en la postura de sus hombros y el temblor en sus dedos con manicura. Cuando pronunció esas fatídicas palabras sobre el matrimonio, su voz tenía el tono de alguien que negocia con fuerzas más allá del entendimiento mortal. El desafío no consistía en abrir una caja fuerte ni en reclamar el tesoro que yacía en su abrazo de acero. Se trataba de desbloquear algo mucho más peligroso y valioso de lo que el simple dinero podría representar o reemplazar. Los dedos de Red encontraron el primer vaso con la confianza de la memoria muscular que despierta tras años de letargo. Su experiencia en el diseño de sistemas de seguridad le había enseñado que cada cerradura poseía un latido único, un ritmo que hablaba a quienes tenían la paciencia de escuchar. El Mosler susurraba secretos en un lenguaje de clics y pestillos. Cada sonido pintaba imágenes detalladas de mecanismos internos desgastados por décadas de fiel servicio. Sage se apretó contra él, su pequeño cabello, y cálida contra su espalda mientras observaba con la fe absoluta que solo los hijos poseen. Creía en su padre con certeza, fruto de no haber experimentado jamás una verdadera decepción. Y esa confianza era a la vez su mayor fortaleza y su carga más abrumadora. El primer número encajó con un satisfactorio clic que resonó por la silenciosa oficina como un disparo en una catedral. 27. El pulso de Red se aceleró al tiempo que instintos olvidados tomaban el control. Sus manos se movían con la confianza de quien una vez fue reconocido como el mejor en su campo. Los dedos tamborileantes de Isa se detuvieron por completo, conteniendo la respiración al reconocer algo en sus movimientos que otros 43 expertos habían carecido. Esto no era conjeturas ni fuerza bruta aplicada a un problema matemático imposible. Esto era arte nacido de una comprensión profunda que no se podía enseñar en universidades ni aprender de libros de texto, solo se adquiría a través de años de saber exactamente cómo se desarmaban y volvían a armar las cosas complejas. El segundo tambor resistió con la terquedad propia de la edad, con su mecanismo desgastado por innumerables intentos y el paso del tiempo. Red cerró los ojos, ignorando la distracción del intenso escrutinio de Isa y la respiración esperanzada de Sage a sus espaldas. En la oscuridad tras sus párpados, pudo visualizar el funcionamiento interno de la caja fuerte con tanta claridad como si estuviera al descubierto ante él. Engranajes y resortes, cierres y desenganches, todos funcionando en perfecta armonía mecánica, a pesar de su considerable antigüedad y el maltrato sufrido. 49. El número le llegó no por cálculo ni progresión sistemática, sino por puro instinto, de la misma manera que los músicos experimentados encuentran las notas correctas sin esfuerzo ni pensamiento consciente. El tambor se rindió con un susurro de acero contra acero que sonó casi como un suspiro de alivio. Pero cuando Red buscó la tercera y última combinación de la secuencia, algo en su visión periférica lo hizo detenerse por completo. Una fotografía en el escritorio de caoba de Isa, parcialmente oculta tras informes trimestrales y correspondencia corporativa, captó su atención. La imagen mostraba a un niño pequeño, de unos 10 años, de pie junto a una mujer con una bata de laboratorio impecable. El parecido con Iseler era inconfundible en la forma de sus ojos esmeralda y la firmeza de su mandíbula. Pero había algo más en el fondo de esa fotografía que le heló la sangre. Apenas visible detrás de los sujetos, se alzaba una caja fuerte idéntica a la que tenía delante. La misma superficie de acero cepillado y el diseño distintivo de la manija. No se trataba de una caja fuerte Mosler cualquiera, colocada en alguna oficina corporativa cualquiera como decoración o como teatro de seguridad. Formaba parte de un conjunto cuidadosamente elaborado, fabricado a medida para fines cada vez más confusos y potencialmente siniestros. La comprensión lo golpeó como un golpe físico en el plexo solar, cortándole el aliento y haciéndole temblar las manos contra el frío metal.
Este elaborado escenario no se trataba de dinero ni de secretos corporativos, ni siquiera de la cruel diversión de Isa a costa de un conserje. Era algo profundamente personal, íntimamente conectado con esa fotografía y el chico que compartía sus rasgos distintivos. Si abría la caja fuerte, podría estar liberando mucho más que su contenido a un mundo desprevenido. Podría estar resolviendo un complejo rompecabezas que alguien se había esforzado por mantener disperso y oculto. El peso de esa posibilidad se posó sobre sus hombros como una manta de plomo, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo. Sage tiró suavemente de su camisa. Su voz apenas era un susurro en la atmósfera cargada. «Papá, ¿estás bien? Pareces asustado. Como cuando los médicos hablan de mi respiración». La inocente preocupación en sus ojos grises le recordó exactamente por qué estaba arrodillado en ese suelo de mármol, porque nada más importaba excepto la posibilidad de salvarle la vida. El tratamiento experimental, los $350,000, la oportunidad para que su hija corriera y jugara sin el espectro constante de la insuficiencia respiratoria que se cernía sobre su infancia. Cualquier secreto que contuviera esta caja fuerte, cualquier juego elaborado que Isa Harwell estuviera jugando con fuerzas que él ni siquiera podía comprender, nada de eso tenía importancia comparada con la supervivencia y la felicidad futura de Sage. El tercer cilindro se sentía notablemente diferente bajo sus dedos experimentados. Su resistencia era más compleja y sofisticada que las dos anteriores. Red podía percibir mecanismos adicionales ocultos en su interior, cerraduras secundarias que se activaban automáticamente si se introducía la secuencia incorrecta, aunque fuera una sola vez. Esta no era simplemente una caja fuerte diseñada para proteger documentos valiosos de ladrones comunes o espionaje corporativo. Era una intrincada caja de rompecabezas creada por alguien que comprendía que los tesoros más preciados requerían la protección más sofisticada disponible. Mientras sus dedos trabajaban con la delicada precisión de un cirujano que realiza operaciones a corazón abierto, se percató de que alguien se acercaba detrás de él. Un perfume caro, algo floral y europeo, mezclado con el aroma metálico de acero viejo y aceite de máquina para crear una atmósfera extrañamente íntima en la oficina. La combinación de aromas le trajo recuerdos de su vida anterior, cuando se movía en círculos donde esos detalles importaban. «¿De verdad sabes algo sobre estos sistemas de seguridad?», dijo, con una nota de genuina sorpresa en su voz que no había estado presente hasta ese momento. «Esto no es suerte de principiante ni casualidad». Red no respondió de inmediato. No podía permitirse perder la concentración en un momento tan crucial cuando todo pendía de un hilo. Pero archivó su observación como una pieza más de un rompecabezas cada vez más complejo que parecía hacerse más intrincado a cada instante. Isa Harwell claramente esperaba que fracasara estrepitosamente como todos los expertos antes que él, probablemente en los primeros minutos de intentar el desafío. El hecho de que no solo tuviera éxito, sino que demostrara auténtica experiencia, pareció inquietarla mucho más de lo debido. El número final le llegó en un repentino destello de inspiración, casi sobrenatural por su claridad y certeza. 18, el año en que Nova murió en aquel incendio de fábrica evitable. El año en que terminó su vida cuidadosamente construida. Y esta existencia sombría de dolor y supervivencia comenzó en serio. Cuando el último pestillo encajó en su posición correcta, Red sintió que el mecanismo principal de la caja fuerte se desconectaba, con un sonido como el de una respiración contenida tras años de cautiverio. La enorme puerta se abrió sobre bisagras silenciosas, recién engrasadas, revelando un interior que desafiaba todas las expectativas que había albergado sobre su contenido. En lugar de fajos de dinero, documentos legales importantes o joyas preciosas, la caja fuerte contenía un solo objeto que le hizo latir el corazón con fuerza. Una computadora portátil se encontraba sola en el vasto espacio, con su superficie marcada y desgastada por años de uso intensivo y viajes frecuentes. La máquina parecía bastante común, pero fue la colección de pegatinas que adornaban su tapa lo que le heló la sangre en las venas. Entre los logotipos de conferencias y calcomanías universitarias,
se destacaba el distintivo símbolo corporativo de Industrias Prometheus. La misma empresa propietaria de la fábrica donde murió Nova. La misma corporación cuyos negligentes protocolos de seguridad y medidas de reducción de costos habían matado a 17 personas inocentes y destruido innumerables familias en nombre de los márgenes de beneficio trimestrales. Las manos de Red comenzaron a temblar incontrolablemente mientras se acercaba a la computadora portátil, con la mente llena de implicaciones que aún no podía comprender ni aceptar del todo. Esto no podía ser una coincidencia ni un cruel giro del destino. Alguien había orquestado todo este elaborado escenario con precisión quirúrgica, reuniendo a un viudo afligido, un misterioso director ejecutivo y una pieza de tecnología que los conectaba a ambos con una tragedia que había marcado sus vidas. Antes de que sus dedos temblorosos pudieran tocar la superficie del portátil, la mano de Isa se cerró alrededor de su muñeca con una fuerza sorprendente para alguien que parecía tan delicado y refinado. «No lo toques todavía», susurró con urgencia, con la voz cargada de emociones que él no podía identificar ni categorizar. «Por favor, hay cosas que debes entender absolutamente primero. Cosas que cambiarán todo lo que crees saber sobre lo que le sucedió a tu esposa». Sus ojos esmeralda reflejaban un profundo dolor y culpa que parecían coincidir con los suyos. Y por primera vez desde que entró en su oficina, Red vislumbró a la persona herida que se escondía tras la fachada corporativa. Cualquier información almacenada en ese portátil, cualquier conexión que pudiera tener con la muerte de Nova y la conspiración que aparentemente lo había traído a ese momento, Isa Harwell sabía mucho más de lo que había revelado inicialmente. La oficina se sumió en un profundo silencio, salvo por el suave zumbido del aire acondicionado y la respiración cada vez más dificultosa de los sabios tras ellos. A través de los ventanales, que iban del suelo al techo, la tormenta prometida había llegado con toda su furia, dejando caer gotas de lluvia sobre el cristal como lágrimas contra la luz moribunda del día. Red se encontraba atrapado entre dos decisiones imposibles que definirían el resto de su vida y el futuro de Sage. Podía tomar la computadora portátil de inmediato y exigir respuestas sobre la muerte de su esposa y la conspiración que aparentemente lo había manipulado hasta esa posición. O podía honrar la desesperada petición de paciencia y confianza de esta extraña mujer. Confiar en que revelaría toda la verdad a su debido tiempo y a su manera. A pesar de todos sus instintos de supervivencia, gritando advertencias sobre los peligros de la fe ciega. La caja fuerte se abrió entre ellos como una boca congelada en un grito eterno. Su contenido prometía salvación o condenación total, dependiendo del camino que finalmente decidiera seguir. Isa le soltó la muñeca y retrocedió varios pasos, su máscara profesional deslizándose aún más con cada segundo de pesado silencio. «Mi nombre no es realmente Isa Harwell», dijo, su voz apenas por encima de un susurro que de alguna manera se escuchó con claridad en la oficina acústicamente perfecta. «Y esa caja fuerte ciertamente no pertenece a mi padre ni a su patrimonio, como llevo meses afirmando». La admisión quedó suspendida en el aire entre ellos como una confesión que cambió radicalmente todo lo que Red creía entender sobre esta mujer y sus motivaciones. Sage lo miró con confusión claramente visible en sus ojos grises, percibiendo el drástico cambio en la atmósfera, aunque no pudiera comprender su significado ni sus implicaciones. El simple reto de abrir una caja fuerte cerrada se había transformado de alguna manera en algo mucho más complejo y potencialmente peligroso de lo que nadie podría haber anticipado. La pantalla del portátil cobró vida como si respondiera a su proximidad e intensidad emocional, revelando un escritorio lleno de carpetas marcadas con fechas que hicieron que a Red se le encogiera el estómago al reconocerlas. 23 de marzo de 2018. El día exacto en que murió Nova, el día en que su mundo terminó. Y esta pesadilla de dolor y dificultades económicas comenzó en serio. Archivo tras archivo aparecían en la pantalla, cada uno representando una prueba que alguien había estado recopilando metódicamente durante años con evidente propósito y determinación. Informes de inspección de seguridad que nunca se archivaron debidamente ante las autoridades reguladoras correspondientes.
registros de mantenimiento de equipos que habían sido falsificados deliberadamente para ocultar condiciones operativas peligrosas. Comunicaciones por correo electrónico entre ejecutivos corporativos que conocían los peligros que amenazaban la vida y que, conscientemente, priorizaron los márgenes de beneficios sobre la seguridad humana sin dudarlo un instante. Esto no era solo una computadora que contenía datos corporativos aleatorios o archivos personales. Era un arma cuidadosamente ensamblada dirigida directamente al corazón corrupto de Industrias Prometheus y su imperio construido sobre las tumbas de trabajadores inocentes. Mi verdadero nombre es Lily Carter, continuó la mujer, mientras su voz cobraba fuerza a medida que se desprendía de la imagen corporativa que había llevado como armadura. Mi hermano menor, Theo, trabajaba en Industrias Prometheus como ingeniero de seguridad senior, con la tarea específica de prevenir exactamente el tipo de tragedia que mató a su esposa y a otras 16 personas inocentes. Las piezas de este complejo rompecabezas comenzaron a encajar con una claridad devastadora que dejó a Red con dificultades para procesar las implicaciones. La fotografía en su escritorio no mostraba a ningún niño desconocido de su pasado, sino a Theo Carter, el denunciante que había intentado exponer las peligrosas condiciones. La caja fuerte no era una herencia legítima de un padre fallecido, sino un depósito cuidadosamente construido para albergar pruebas que podrían derribar a una de las corporaciones industriales más poderosas del país. Lily Carter había pasado 3 largos años construyendo metódicamente una identidad completamente nueva, comprando una empresa tecnológica y preparándose para este preciso momento de revelación. El reto de abrir la caja fuerte no había sido un cruel entretenimiento corporativo a expensas de un conserje desesperado. Había sido una prueba elaborada diseñada para encontrar a alguien que poseyera tanto las habilidades técnicas necesarias para acceder a la evidencia oculta como la motivación personal necesaria para que se hiciera justicia sin importar el costo personal. ¿Por qué elegirme específicamente a mí?, preguntó Red, aunque parte de su mente analítica ya sospechaba la respuesta con creciente certeza. ¿Por qué no llevar usted mismo esta evidencia directamente al FBI o a los principales medios de comunicación? La sonrisa de Lily era amarga como la lluvia invernal, completamente desprovista de calidez, esperanza u optimismo sobre soluciones fáciles a problemas complejos. Porque necesito desesperadamente a alguien que no se deje comprar con dinero corporativo ni intimidar por costosos equipos legales y sus infinitos recursos. Alguien que no tenga absolutamente nada que perder y todo por ganar si la verdad completa se expone al escrutinio público. Una palabra lo impactó como golpes físicos, cada uno aterrizando con precisión quirúrgica justo en el lugar correcto para causar el máximo impacto emocional. Las familias de las otras 16 víctimas han sido sobornadas sistemáticamente mediante acuerdos legales o aterrorizadas hasta el silencio por equipos de investigadores privados y abogados corporativos. Pero nunca aceptaste el dinero de su acuerdo ni firmaste sus acuerdos de confidencialidad exhaustivos diseñados para enterrar la verdad para siempre. Eres literalmente la única persona que queda que puede contar esta historia públicamente sin restricciones legales ni la amenaza de enormes sanciones económicas. Sage tiró con insistencia de su camisa otra vez, su vocecita cortando la creciente tensión como la hoja de un cuchillo a través de la seda. Papá, todavía no entiendo qué le pasó realmente a mamá. ¿Por qué todos se comportan tan tristes y asustados? La desgarradora inocencia en su pregunta sirvió como un devastador recordatorio de que algunas verdades tienen un peso demasiado pesado para que los hombros de una niña de 7 años la soporten. Red se arrodilló junto a su hija y la abrazó, luchando desesperadamente por encontrar palabras que pudieran explicar lo inexplicable sin destruir por completo su fe restante en la decencia humana básica y la responsabilidad corporativa. ¿Cómo le dices a una niña inocente que su madre murió por causas evitables porque personas poderosas siempre eligieron el beneficio inmediato por encima de los protocolos básicos de seguridad? ¿Cómo preparas a una niña de 7 años para la guerra que estaba a punto de consumir sus vidas, antes tranquilas? La computadora portátil emitió un suave pitido, atrayendo su atención de nuevo a la pantalla mientras nuevas carpetas comenzaban a aparecer como fantasmas digitales, materializándose del éter electrónico.
Algún tipo de sofisticado sistema automatizado se activaba en respuesta a detonantes específicos, revelando capas de evidencia cuidadosamente organizadas que Theo Carter había recopilado minuciosamente en los meses previos a su prematura muerte. Imágenes de video que mostraban flagrantes violaciones de seguridad que eran ignoradas sistemáticamente por supervisores y mandos intermedios. Grabaciones de audio de reuniones de la junta directiva donde se discutían abiertamente riesgos conocidos y luego se descartaban sumariamente como pérdidas comerciales aceptables. Registros financieros detallados que demostraban exactamente cómo se habían manipulado deliberadamente los calendarios de inspección obligatoria para evitar costosos cierres operativos que podrían afectar negativamente los informes trimestrales de beneficios a los accionistas. Cada archivo individual representaba una prueba irrefutable en sí mismo, pero en conjunto, formaban un arsenal integral capaz de demoler por completo Industrias Prometheus, con defensas legales cuidadosamente elaboradas y campañas de relaciones públicas. Pero Red también comprendía con absoluta claridad el peligro mortal al que se enfrentaban como resultado directo de poseer esta información. Las corporaciones que ya habían demostrado su disposición a matar para proteger sus márgenes de beneficio. No dudarían ni un instante en eliminar las amenazas percibidas para su supervivencia y prosperidad. En el mismo momento en que esta devastadora evidencia se hiciera pública por cualquier canal, sus vidas estarían en peligro mortal inmediato por fuerzas que poseían recursos financieros y conexiones políticas prácticamente ilimitados. Lily había dedicado 3 años a construir cuidadosamente una identidad lo suficientemente fuerte como para protegerla mientras reunía sistemáticamente aliados y acumulaba recursos para esta confrontación. Ahora le pedía que se pusiera directamente en ese mismo y peligroso foco, que se convirtiera voluntariamente en el objetivo principal de unas fuerzas que ya habían demostrado de forma concluyente su absoluta voluntad de destruir a cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino. El tratamiento experimental de terapia genética para Sage, dijo Lily en voz baja, como si pudiera leer sus pensamientos conflictivos escritos con claridad en su rostro angustiado. Puedo pagarlo y lo pagaré en su totalidad, independientemente de la decisión que tome sobre esta evidencia y nuestra posible colaboración. Esa generosa oferta nunca estuvo condicionada a abrir la caja fuerte ni a aceptar unirse a esta peligrosa lucha contra la corrupción corporativa. Sus palabras deberían haberle proporcionado cierta tranquilidad y alivio, pero en cambio solo añadieron un peso aplastante a la decisión imposible que lo oprimió como una fuerza física. Pero esta evidencia, esta oportunidad única de justicia significativa que se ha estado preparando durante años, muere para siempre con nosotros si no tomamos medidas decisivas. 17 familias en duelo merecen saber finalmente la verdad completa sobre por qué sus queridos familiares murieron de forma completamente evitable en ese incendio de la fábrica. Merecen ver a los responsables específicos de esas decisiones criminales rendir cuentas por sus decisiones y su negligencia bajo el peso de las consecuencias legales. El peso abrumador de esto, una decisión trascendental, pesaba sobre los hombros de Red como la fuerza física de un edificio derrumbado, amenazando con aplastarlo por completo. Si aceptaba la generosa oferta económica de Lily, Sage llegaría a la edad adulta y tendría una infancia normal. Pero la verdad sobre la muerte de Nova permanecería enterrada para siempre bajo montañas de maniobras legales corporativas y campañas de relaciones públicas diseñadas para ocultar la responsabilidad. Por otro lado, si decidía hacer pública esta evidencia explosiva y arriesgarlo todo, incluida la vida de su hija, existía una verdadera oportunidad de justicia significativa que podría no volver a presentarse. La caja fuerte que inicialmente había prometido salvación y esperanza ahora solo ofrecía opciones imposibles, cada una con un precio casi demasiado alto para considerar seriamente pagarlo. Los truenos retumbaban amenazantes en el cielo de Iowa con creciente intensidad, sacudiendo físicamente las ventanas reforzadas de la oficina ejecutiva con su fuerza bruta. A lo lejos, brillantes relámpagos iluminaban imponentes nubes de tormenta con breves pero espectaculares destellos que ponían todo en la oficina en un crudo blanco y negro durante fracciones de segundo. Red miró a su preciosa hija,
sus ojos grises abiertos con absoluta confianza e incondicionalidad. Me encanta. Que aún no se hubiera corrompido ni manchado por el conocimiento de lo cruel e injusto que podía ser el mundo con la gente inocente. Entonces miró directamente a Lily Carter, cuyos ojos claramente reflejaban el peso acumulado de años dedicados a planificar meticulosamente este preciso momento de verdad y decisión. La pantalla del portátil mostraba una última carpeta con una etiqueta simple y a la vez devastadora por su franqueza e impacto emocional. Para Nova Sullivan y todos los demás que merecían algo mejor. Theo Carter sabía específicamente de la esposa de Red y había recopilado estas pruebas con su recuerdo como principal motivación. El dedicado ingeniero de seguridad, que finalmente murió de lo que solo podría describirse como un corazón roto, había pasado sus últimos meses en la Tierra asegurándose de que su historia y la de todas las demás víctimas nunca fueran olvidadas por la historia. La carpeta contenía no solo pruebas técnicas y documentación legal, sino también mensajes profundamente personales de las familias de otras víctimas que lo habían perdido todo por la negligencia corporativa y la avaricia. Sus palabras escritas formaban un coro desgarrador de dolor y pérdida, exigiendo ser escuchado por un mundo que, en gran medida, se había centrado en otras preocupaciones y había olvidado por completo su sufrimiento. La respiración de Sage se deterioraba notablemente a cada instante. Cada inhalación dificultosa le servía como un duro recordatorio de lo frágil que podía ser la vida y lo rápido que podía escabullirse sin previo aviso. El tratamiento experimental podría brindarle décadas de vida saludable. Tiempo precioso para crecer hasta la edad adulta y tomar sus propias decisiones informadas sobre la justicia, la verdad y el precio aceptable de ambas. Pero esos años se construirían necesariamente sobre las tumbas anónimas de 17 personas cuyas muertes se habían ocultado sistemáticamente bajo la alfombra corporativa de acuerdos legales y acuerdos de confidencialidad exhaustivos diseñados para garantizar un silencio permanente. ¿Podría vivir de forma realista con ese conocimiento pesando en su conciencia por el resto de su vida? ¿Podría criar a su hija sobre la base de una verdad deliberadamente silenciada y pruebas cuidadosamente enterradas de malversaciones corporativas? Hay algo más de vital importancia que necesita saber, dijo Lily, su voz interrumpiendo su intensa lucha interna como un salvavidas lanzado a un hombre que se está ahogando. Industrias Prometheus está planeando activamente construir una nueva e importante planta de fabricación aquí mismo en Cedar Falls, utilizando exactamente las mismas prácticas de reducción de costos y protocolos de seguridad deliberadamente inadecuados que mataron a tu esposa y a los demás. Esta revelación lo golpeó como un golpe físico en el pecho, expandiendo instantáneamente el alcance de la posible devastación futura, mucho más allá de lo que su imaginación había concebido previamente. Ya no se trataba simplemente de buscar justicia por crímenes pasados, por importante que fuera sin duda. Se trataba de prevenir un futuro horrible donde docenas o incluso cientos de otros niños perderían a sus padres por la misma avaricia corporativa disfrazada de progreso económico y creación de empleo para la comunidad local. La decisión cristalizó en ese momento crucial, volviéndose tan clara y obvia como los rayos que caen sobre el cielo oscurecido por la tormenta fuera de las ventanas. Red tomó la computadora portátil con manos completamente firmes. Su monumental decisión no se tomó mediante un análisis lógico ni un cálculo cuidadoso de las probabilidades, sino mediante la simple comprensión de principios morales fundamentales. Algunas luchas valían la pena, sin importar su costo final o las probabilidades realistas de alcanzar el éxito. Sage recibiría el tratamiento que le salvaría la vida y llegaría a la edad adulta. Pero, lo que es más importante, heredaría un mundo donde la verdad y la justicia importaban más que los márgenes de beneficio trimestrales y los dividendos de los accionistas. Donde ingenieros de seguridad dedicados como Theo Carter fueran reconocidos como héroes en lugar de ser descartados como obstáculos inconvenientes para la prosperidad corporativa. Entonces lo haremos juntos, dijo con absoluta convicción,
con la voz cargada de un compromiso irrevocable que jamás se podría deshacer una vez expresado en voz alta. Todo ello sin reservas ni concesiones. Las pruebas, la inevitable atención mediática, las prolongadas batallas legales que seguramente seguirán. Lo que sea necesario para asegurar que esto nunca le vuelva a suceder a otra familia inocente. La sonrisa de Lily fue la primera expresión completamente genuina que había visto en ella. Transformar instantáneamente su rostro de reina de hielo corporativa a hermana afligida finalmente le ofreció una oportunidad real de redención y justicia. Pero justo cuando los dedos de Red hicieron contacto con el teclado de la computadora portátil, preparándose para copiar la evidencia que lo cambiaría todo para siempre, la puerta de la oficina explotó repentinamente hacia adentro con un sonido como el fin del mundo. Hombres armados con trajes caros entraron por la abertura destruida con precisión militar. Sus movimientos coordinados eran letales en su eficiencia y evidente profesionalismo. A la cabeza se extendía un rostro que Red lo reconoció de inmediato por innumerables artículos periodísticos y comunicados de prensa corporativos a lo largo de los años. James Morrison, el canoso director ejecutivo de Industrias Prometheus, con su impecable apariencia intacta a pesar de la violencia de su dramática entrada en su santuario. Señorita Carter, dijo Morrison con una voz que transmitía la autoridad despreocupada de alguien completamente acostumbrado a ser obedecido sin preguntas ni demoras. O quizás debería dirigirme a usted como señorita Harwell, dada su reciente preferencia por los alias teatrales. Debemos hablar de esta desafortunada obsesión con la historia antigua y los asuntos legales resueltos. Su sonrisa ensayada estaba reservada exclusivamente para accionistas y reuniones de la junta directiva, un encanto superficial cuidadosamente elaborado, diseñado para ocultar al despiadado depredador que acechaba bajo su pulida apariencia. Los hombres fuertemente armados que lo flanqueaban a ambos lados no hicieron el menor intento de ocultar las armas militares que sobresalían visiblemente bajo sus chaquetas a medida. Su mensaje tácito era inequívocamente claro sin necesidad de mayor explicación. Sage se apretó de inmediato contra el costado protector de Red, su pequeño cuerpo temblando de un miedo instintivo que aún no podía identificar ni comprender. El sofisticado mundo del espionaje corporativo y el asesinato industrial no era lugar para una inocente niña de 7 años. Pero literalmente no había donde correr ni donde esconderse en la oficina cerrada. Actualmente posees algo que pertenece legal y legítimamente a mi empresa, continuó Morrison con una calma escalofriante, con la mirada fría fija en la pantalla del portátil, que aún mostraba la evidencia incriminatoria de Theo Carter. Información confidencial robada, obtenida ilegalmente por un empleado manifiestamente descontento con un historial bien documentado de grave inestabilidad mental y problemas crónicos de abuso de sustancias. Un caso verdaderamente trágico, depresión clínica, alcoholismo severo, y en última instancia, suicidio inevitable cuando simplemente no pudo soportar las intensas presiones de la vida industrial moderna. Y. Responsabilidad profesional. La despreocupada desestimación de la muerte de Theo como un simple suicidio fue como una cuchilla retorcida deliberadamente en una herida ya abierta que nunca había cicatrizado del todo. La compostura cuidadosamente mantenida de Lily se quebró total e irreparablemente. Años de planificación meticulosa y un rígido control emocional, destrozados por la confrontación directa con el hombre que había orquestado sistemáticamente la destrucción total de su amado hermano. No se suicidó, bastardo asesino. Gruñó con furia descarada, colocándose protectoramente frente al portátil que contenía las pruebas. Lo asesinaste con la misma seguridad con la que asesinaste a todos en el incendio de la fábrica. Igual que planeas asesinarnos ahora mismo para proteger tu imperio empapado en sangre. La risa de Morrison fue precisamente el sonido de un cristal caro rompiéndose, agudo, y cortando la tensión eléctrica que llenaba la oficina como la hoja de un cuchillo, atravesando la carne. Asesinato es una palabra innecesariamente fea, señora Carter, tan dramáticas y legalmente problemáticas en sus implicaciones.
Preferimos pensar en estas lamentables situaciones como una gestión agresiva de riesgos y medidas proactivas de control de daños. A veces, el coste inmediato del silencio forzado resulta significativamente menor que el coste a largo plazo de la exposición pública no deseada y el consiguiente litigio. Al fin y al cabo, los negocios son simplemente negocios. No hay nada remotamente personal en los cálculos económicos básicos ni en el análisis de costes y beneficios. Su gesto casual hizo que sus hombres armados avanzaran varios pasos, con sus armas ahora expuestas abiertamente y listas para usar, mientras las negociaciones pasaban decisivamente de las palabras a las amenazas físicas directas. Pero Rhett había pasado 2 años completos trabajando en este edificio como personal de mantenimiento, aprendiendo sistemáticamente todos sus secretos y comprendiendo a fondo sus completos sistemas de seguridad. Como experto en seguridad con años de experiencia profesional, comprendía que el verdadero poder en cualquier confrontación no residía en una potencia de fuego superior, sino en la información superior y la sincronización perfecta. Mientras Morrison pronunciaba su monólogo ensayado y sus hombres se posicionaban metódicamente para una violencia coordinada, los dedos experimentados de Rhett se movían con decisión sobre el teclado de la computadora portátil con la eficiencia de la práctica y un propósito claro. Subía sistemáticamente el archivo completo de pruebas de Theo Carter a todos los principales medios de comunicación, agencias reguladoras gubernamentales y plataformas de redes sociales a las que podía acceder a través de las conexiones de red de alta velocidad del edificio. El suave sonido electrónico de las cargas exitosas era apenas audible por encima de la tormenta que se intensificaba afuera, pero bien podría haber sido un trueno por la forma en que cambió instantánea y completamente la situación estratégica. La expresión de suprema confianza de Morrison flaqueó notablemente al comprender de repente lo que estaba sucediendo. Su máscara corporativa se deslizó para revelar al desesperado criminal que se escondía bajo una década de relaciones públicas refinadas. «Deténganlo de inmediato», gritó con evidente pánico. Pero su orden llegó demasiado tarde para evitar lo que ya se había puesto en marcha irreversiblemente. La evidencia estaba ahora disponible en el mundo digital, completamente fuera del alcance de abogados corporativos y asesinos a sueldo, extendiéndose como un reguero de pólvora por Internet y redes sociales. 17 familias, dijo Rhett en voz baja pero clara, irguiéndose en toda su altura para proteger a Lily y Sage del avance de los hombres armados. 17 familias en duelo están a punto de descubrir la verdad completa sobre por qué sus seres queridos murieron de muertes totalmente evitables. Y cada víctima potencial en Cedar Falls sabrá exactamente lo que planean construir aquí. Todo su imperio de silencio e intimidación acaba de terminar esta noche. La oficina estalló en un caos absoluto cuando los hombres de Morrison se lanzaron hacia adelante con evidentes intenciones letales, pero ya era demasiado tarde para evitar lo que se había puesto en marcha irreversiblemente. Afuera de las ventanas, la tormenta finalmente amainaba tras horas de creciente intensidad, bañando los cristales con una lluvia torrencial que parecía exactamente lágrimas derramadas por todas las víctimas cuyas voces finalmente se habían escuchado tras años de silencio forzado. La caja fuerte estaba abierta y completamente vacía. Su verdadero propósito se había cumplido no al contener secretos, sino al llevarlos a la luz purificadora donde pertenecían. La pantalla del portátil parpadeó una última vez antes de apagarse permanentemente, no sin antes mostrar un mensaje que Theo Carter había programado cuidadosamente para que apareciera solo cuando su evidencia finalmente fuera revelada al mundo que esperaba. Por Nova y por todos los demás cuyas historias merecen ser contadas y recordadas por la historia. La justicia retrasada no es justicia negada, simplemente justicia pospuesta hasta que llegue el momento oportuno. Las palabras flotaban en el espacio digital como una bendición y una promesa, un voto solemne de que la muerte y el poder corporativo nunca podrían silenciar la verdad para siempre. No importaba cuánto dinero gastaran ni cuántas vidas destruyeran, al final, no fue la caja fuerte la que se abrió, sino la propia caja de Pandora, liberando años de crímenes cuidadosamente ocultos en un mundo que finalmente exigiría plena rendición de cuentas y justicia.
El encargado de mantenimiento y la afligida hermana habían triunfado donde 43 expertos certificados habían fracasado, no abriendo una cerradura mecánica, sino abriendo el futuro y asegurando que la verdad prevaleciera. Pasara lo que pasara después, fuera cual fuera el precio que tuvieran que pagar por sus valientes decisiones, el silencio se había roto para siempre y jamás podría repararse ni restaurarse. Informe.